Hola amigos, bienvenidos a otro video con lo último de Farlight 84. Primero, si quieres acceder a la beta, esta es tu oportunidad. Ahondaremos en algunas noticias que nadie más te ha contado, así como la muestra de las skins legendarias que llegarán esta próxima actualización. Ponte cómodo, porque este video será largo, preciso e interesante como siempre. ¡Atención! Comunidad de Farlight. ¿Buscas recargar diamantes de forma segura, rápida y al mejor precio? Déjame contarte por qué Eneva es la opción que yo mismo elijo y recomiendo para todos los que formamos parte de este canal. ¿Por qué Eneva? Cada vez que recargas, recibes un bono extra de diamantes, así que tu compra siempre rinde más. Además, Eneva te devuelve el 10% de lo que gastes como cashback para tu próxima recarga. Así, cada compra te acerca aún más a ese skin que tanto quieres. El proceso es súper sencillo, solo entra al enlace que te dejo en la descripción, elige el monto que deseas recargar, ingresa tu ID y listo, a disfrutar. Eneva trabaja con los sistemas de pagos más reconocidos y seguros, así que puedes estar tranquilo. Tu dinero y tus datos están protegidos en todo momento. Eneva es patrocinador de este canal, así que los descuentos y beneficios que te menciono son exclusivos para quienes formamos parte de este canal y juegan Farlight con nosotros. Recuerda usar siempre el enlace de la descripción para aprovechar todas las promociones y apoyar directamente al canal. Recomiendo Eneva porque sé que es confiable, transparente y realmente te da más por tu dinero. ¡Vamos por más! Y sí amigos, quiero comentarles que ya Farlight ha empezado a compartir las claves de acceso a la beta global. Justo como estamos viendo en este momento, si aplicaste a la beta es probable que ya te haya llegado un mensaje como este. Así que revisa tu mensajería, así como en el correo no deseado. Soy consciente que el día de hoy publicó el enlace de descarga de la APK. Todo bien hasta ahí. Si fuiste uno de los primeros en acceder, de seguro ni siquiera te pidieron una clave de acceso. Tristemente a la fecha este bug ya se ha reparado. Solo queda felicitar a los que aprovecharon ese bug y accedieron sin una cuenta. Este error fue reparado a las horas, dado que como muchos estaban ingresando, saturaron los servidores de descarga. Es por eso que si tú hasta el momento no puedes ingresar, esto se solucionará en unas horas. Si eres de los que tiene este problema, descuida que te dejaré los accesos en la caja de comentarios. Y por otro lado, como te había ido comentando, uno de los desarrolladores comentó que pronto tendremos, dentro de nuestras batallas, la lucha contra jefes. Esto definitivamente es un anuncio interesante y muy importante porque jamás habíamos, en Farlight al menos, combatido con NPCs dándole un estilo PvE a nuestras peleas. Por el momento no se ha confirmado la fecha de su llegada, pero créanme, esto definitivamente es una noticia interesante que llegará mucho más pronto de lo que estamos imaginando. Una noticia interesante fue la que nos dijeron hace poco, donde mencionaban que Farlight 84 podría llegar a ser Farlight 85. Se hicieron votaciones y definitivamente el meme ganó. Pero lastimosamente esto se trata nada más y nada menos que de una broma. Farlight 84 seguirá siendo Farlight 84. Y por un lado, dejando de lado las bromas, comprendemos lo que implicaría cambiar nuestra identidad. Todos aquí llegamos como Farlight 84, el marketing dice Farlight 84, todo fue una broma y algunos no lo vimos. Asimismo tenemos noticias de una posible colaboración, y digo posible porque parece que está a 4 años luz de ser realidad. Uno de los desarrolladores nos comentó que están en negociaciones para poder tener una gran colaboración con un anime muy popular. Sin embargo, los avances de esta negociación son muy oscuros. No conocemos muy bien las razones de por medio, pero entendemos que quizá es un asunto de derechos que es un poco difícil de manejar. ¿Y tú? Cuéntame, ¿de qué anime crees que se esté tratando? Recientemente hemos visto que
Muchos de los animes más conocidos tuvieron colaboraciones con juegos muy grandes. Es posible que la exclusiva esté reservada por un tiempo con estos juegos, así que descarta algunos. Algo también igual de interesante es que pronto tendremos eventos in-game. ¿Te gustaría ver un Halloween dentro de los mapas de Farlight? ¿O un mapa de nieve propio de Navidad? Y esta fue una de las preguntas que le hicieron a los desarrolladores. Estos comentaron que sí, ya se encuentran trabajando en ello y están en una fase inicial de diseño, por lo cual nos esperan y deparan grandes sorpresas dentro de Farlight. Definitivamente, este nuevo Farlight 2025 se viene con todo. Para aquellos que todavía no han recibido una clave de acceso a la beta global, no pierden la esperanza. Acaban de comentar que tal y como parece, se seguirán otorgando claves de manera progresiva. Algunos ya recibieron el primer lote de contraseñas. Sin embargo, si todavía no estás entre los primeros afortunados, revisa tu correo. Solo será cuestión de tiempo. Al respecto, nos comentaron uno de los desarrolladores que se han recibido más de 50,000 solicitudes. Y esto solo en un día. ¿Imaginas cuántas solicitudes se deben haber recibido a la fecha? Sin contar por separado a los amigos de dispositivos móviles y PC. Definitivamente el hype es más grande de lo que esperábamos. Y una noticia súper importante y que me llena personalmente de alegría es que habrán actualizaciones más recientes. Cada 8 a 12 semanas tendremos parches e introducción a nuevos eventos dentro de Farlight. Y no cualquier cambio, se introducirán nuevas mecánicas, importantes equilibrios dentro del uso de armas y personajes, eventos dentro del juego, revamps de héroes, mapas constantemente actualizados. Y hablando del pase, este será aún más corto. Todo lo que vemos nos hace pensar en que este es un nuevo Farlight hecho desde cero. Algo que también desde hace mucho tiempo pedíamos, muy importante para la migración de clanes enteros, es el aumento de la capacidad de integrantes de un clan. Se confirma que a futuro habrán muchos más slots en cada clan, así que ve haciendo tus equipos. ¿Y qué hay respecto a los creadores? Respecto a ello, Farley comentó que más adelante tendremos colaboraciones con streamers más grandes. Actualmente hay un evento para creadores dado el relanzamiento de Farley 84, así que regístrate, aplica, postula y participa. Una noticia que también muchos estaban esperando consiste en si habrá nuevamente crossplay. Respecto a esto, un desarrollador nos comenta que por el momento no hay novedades sobre el asunto, pero que sí se contempla adherirlo en un futuro. ¿Y qué hay sobre los personajes eliminados? La realidad es que estarán ahí, pero no podrán ser seleccionados. Espero que esta respuesta aclare muchas dudas de la comunidad. Muchos llegaron y están regresando a Farlight 84 gracias a los jetpacks, mecánica que los hizo retirarse y hoy volver. Esta mecánica será introducida el 7 de agosto como un modo arcade, en el cual podrás usar los jetpacks libremente como en el 2023. Sin embargo, los desarrolladores comentan que si quieren ustedes tener este modo de forma permanente, todo dependerá de qué tanto sean activos en este modo. Así que cuéntale a tus amigos y juega el modo Jetpacks, que es algo que muchos pedían y por fin se trajo. Algo que no me canso de recordar y que muchos también mencionaron en mi anterior video es el Mecha Robot, el cual iba a ser uno de los primeros boss o jefes en introducirse a nuestros mapas de Farlight. Sin embargo, por razones desconocidas, nunca vio la luz y nadie nos dio explicaciones de qué pasó con esta idea. Sin embargo, parece ser que con esta respuesta nos confirman que quedó en el olvido. Pero ya mencionamos, habría otro tipo de voces en el futuro. Y para aquellos que preguntan por las monedas y cajitas de eventos, consérvenlas. Más adelante podrás reutilizarlas. En Farlight nada se desperdicia y se aprecia y valora tu esfuerzo. Para todos aquellos que preguntaban sobre estas ruletas y las monedas
que les corresponden, se confirma que estas ruletas se enriquecerán, así que guarden sus moneditas. Por otro lado, está permitido compartir la beta con tus mejores amigos. Eso sí, asume las consecuencias, comparte y disfruta esta experiencia en equipo. Una duda que también surgió sobre la skin y que me extraña personalmente es sobre si la Momoi Venus, esa Momoi rojita, sería la misma que la Momoi azul. Y aquí nos confirman que definitivamente no es un recolor, lo cual me tiene muy sorprendido. Así que tocará esperar y coleccionar. Y ya para finalizar, les dejo con las imágenes de las nuevas skins legendarias que llegarán a Farlight 84. Definitivamente el estilo y calidad gráfica están súper geniales, así que míralas y cuéntame por cuál irás. Into the night. I'll send you off on your last journey.